Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 25 de junio de 2012. En nuestra mesa de trabajo está hoy don Manuel Pérez, es inspector de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, bien hallado. Voy a detenerme un momentito con usted antes de seguir presentando al resto de los contertulios, porque bueno, es la primera vez que viene usted y quería pues, hacer un brevísimo recorrido por lo que es su vida política más en concreto. Fue usted alcalde de Vigo. Ciertamente. Supongo que le echará mucho de menos ahora. Bueno, pues no lo sé, yo creo que no. Las personas pasamos, las instituciones permanecen. Yo me imagino que no será el caso. Tengo que decir también que cuando voy por la calle, pues la gente me saluda con cierto afecto y con mucho cariño. ¿No le dicen, ten que volver vostede? Pues siempre hay amigos, lo que pasa es que con amigos como esos no necesito enemigos. Evidentemente, todo tiene una etapa en la vida, creo que también la vida política la tiene, y desde luego la vida política en un determinado ámbito, como puede ser el municipal, para mí ha pasado. ¿De qué año a qué año fue alcalde? Del 95 al 99. ¿También fue conselleiro? Sí, fue una experiencia yo creo que muy bonita, muy interesante, porque fui consellero con el primer gobierno del presidente Fraga y además consellero de Traballo e Servicios Sociais. Para un inspector de trabajo, ser consellero de Traballo en un momento dado y con un presidente con la fuerza, la fortaleza de Manuel Fraga, pues es una experiencia muy interesante. Tengo que decir además que establecimos bastantes negociaciones, bastantes acuerdos, algunos muy importantes. Creamos la RISGA, el Servicio de Promoción de la Igualdad, se aprobó una nueva ley de servicios sociales que estuvo en vigor hasta hace muy poco tiempo. Creo que fue una experiencia muy gratificante para mí. De la que tiene gratos recuerdos, por lo que veo. Sí, gratos recuerdos. Concretamente, cuando creamos la Renta de Integración Social de Galicia, la RISGA, pues fue un momento que yo es de los que más me ha marcado en mi vida. Me parecía que era algo muy importante, conscientes de las limitaciones, pero con una filosofía de facilitar el tránsito desde la orilla de la marginalidad a la otra orilla, la de los procesos normales de convivencia. Y ahora está entregado a su trabajo. Ahora sí, después de ser alcalde, estuve en el Parlamento Europeo una legislatura, experiencia muy gratificante que te da quizá otra perspectiva, y ahora llevo ya algunos años entregado a mi trabajo, al estudio y también un poco a mi familia. Ah, muy bien. Sí, todos los políticos dicen después de una larga andadura que tienen que dedicarse más a la familia. ¿No echa de menos la política entonces? Pues no demasiado. Yo creo que hay que disfrutar en cada momento, tratar de hacer las cosas bien, tratar de disfrutarlas, y a partir de ahí yo creo también que no es bueno que, salvo las excepciones, los grandes líderes, las grandes personalidades, que no es bueno que los que somos gente trabajadora y muy poco más nos perpetuemos en la política. Bien, pues ya sabemos un poquito más de usted, y ya los telespectadores, aquellos que por ser demasiado jóvenes quizá no sabían quién es usted, pues bueno, valgan estas pinceladas. Bienvenido nuevamente a La Bitácora, estamos encantados de tenerle aquí entre nosotros. Muchas gracias por invitarme. En la esquina de la mesa, don Antonio Gutiérrez, es periodista. ¿Qué tal, don Antonio? Muy bien, encantado. Un día más. A mi izquierda, don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, disfrutando como siempre de estar en tu programa, que es un lujo estar aquí debatiendo con todos vosotros. Y disfrutando como siempre con las firmas, con la novela. Pues con la novela es que es mi sueño, es decir, uno cuando hace una novela siempre espera que haya algunas personas que puedan sentir, disfrutar lo que escribes. Lo que nunca esperas o realmente ves es cuando te encuentras la acogida que tiene la novela, los comentarios que te llegan y las peticiones que me hacen de ir a los sitios. Y a mí es que me encanta ir con mi novela debajo del brazo a todas partes. Dentro de poquito voy a ir a la Feria del Libro de Vigo el sábado 7 de julio a las 7 de la tarde, y allí para todos los que quieran pasarse, pues para mí será un honor. Es que disfruto muchísimo hablando con los lectores de dedicar la novela a todos los que quieran, pues que lo disfruten y pasarse por ahí, pues yo encantado de firmar en la novela. Pues estupendo, el día 7 en la Feria de Vigo siempre habrá un lugar para soñar. Muchísimos éxitos. ¿Editorial? Carena.
Muy bien, pues ahí queda el dato. En la esquina de la mesa, don José Manuel Lestón, es profesor de Humanidades. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme de nuevo. Bien, pues vamos entonces con el primero de los temas. El señor de Guindos hizo hoy oficial la proposición, todo eso que hablábamos la semana pasada del préstamo, que no sabíamos si era préstamo, era rescate de los 100.000 millones. Vamos a ver esta pieza que nos orienta. España pide formalmente la ayuda a la banca. En una carta, el Gobierno solicita el préstamo para recapitalizar a las entidades. Los socios europeos confirmaron dar un capital de hasta 100.000 euros. Una fuente diplomática dice que esa cantidad será inferior a 50.000 finalmente. Las auditoras han evaluado la necesidad de la banca española en 62.000. Tras la petición oficial del Ejecutivo, el crédito se podría aprobar en la reunión del Eurogrupo del próximo 9 de julio. Allí habría que firmar el memorando con sus condiciones. El Gobierno español sigue planteando, en contra de la opinión de Alemania, que la ayuda se otorgue directamente a la banca y que no lo canalice el Estado a través del FROB. Con eso quiere evitar que el Estado figure como garante y que aumente su deuda pública. Evidentemente esa posibilidad está absolutamente abierta para España si se va concretando en los próximos meses, en las próximas semanas. Tengan ustedes en cuenta que el proceso de recapitalización no es un proceso instantáneo, es decir, hay que establecer lo que son la hoja de ruta y que las necesidades de capital se irán analizando, se irán concluyendo en los próximos días. La carta que se envía hoy a los socios europeos es, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, una hoja de ruta para despejar incertidumbres. Estábamos comentando fuera de cámara, antes de empezar el programa, que las noticias, que esto ya lo venimos comentando últimamente, que se suceden de una manera tan vertiginosa que lo que ocurre ayer, pues hoy es ya viejo, efectivamente. Casi no podemos preparar un programa de actualidad porque hay que estar en el momento, ¿no? Bien, de eso se ocupan, que duda cabe, los informativos. Don Manuel, sobre todas estas noticias, que yo precisamente tenía pensado empezar con pues el tema de la reunión en Roma con los 4 mandatarios de España, Francia, pero bueno, esto ya le quita un poco el espacio. Sí, aquí estamos permanentemente pasando página, ¿no? Yo creo que la reunión ha sido interesante, aunque a mí me preocupa mucho que a veces no tengan, sobre todo de cara a la ciudadanía, un mensaje único y unívoco, ¿no? Porque cada uno en ese minicumbre ha hablado el presidente Rajoy de la estabilidad, creo recordar que el señor Hollande insistía más en la idea de políticas de crecimiento y de desarrollo, porque sin crecimiento no hay recuperación, luego no hay creación de empleo, que la señora Merkel iba más al control del gasto, la política de la austeridad, y el señor Monti hablaba, creo recordar, de más Europa, expresión que a mí se me antoja un tanto vacía. No sé si cuando estamos hablando de más Europa estamos haciendo una política de distracción a nuestro público, a los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué dice eso? ¿Perdón? ¿Por qué dice eso? Pues porque yo creo que es verdad que habrá que reformar los tratados, pero también me parece verdad que hay que explotar todas las posibilidades de los estatutos, llamemos de la Constitución Europea, tal como la tenemos en estos momentos. Entonces, la cuestión, pasando ya de ese punto al actual, evidentemente, dice el señor de Guindos que hay que solicitar ha solicitado ya ha formalizado la petición de ese crédito. De los 100.000 millones, ¿no? De los 100.000 millones. Porque es que por una parte están los 130.000 que acordaron en la reunión de Roma, pero sí, por otra parte están los 100.000 que teníamos pendientes. Es que los 100.000 parece que eran claramente para nuestro rescate bancario, sí, ¿no? Afortunadamente, las dos auditoras han dicho que en el peor escenario serían 62.000 los necesarios. Pero por otra parte están los 130.000, que tampoco está muy claro de dónde van a salir. Por ejemplo, fondos estructurales no gastados. Yo creo que si a veces no tiene un efecto más directo en la confianza de los ciudadanos estas noticias, es por las dificultades que tenemos la gente corriente y moliente,
el ordinary people, para poder comprenderlos, ¿no? Ahora mismo, en el tema de los 100.000, sí deben de llegar directamente a los bancos. Evidentemente, la razón debe ser, yo creo que muy clara, se estaría tratando de que no tengan repercusión sobre el déficit, de que no tengan repercusión sobre la deuda. Pero, por otra parte, para que los mercados reaccionen, también está la cuestión de qué grado de preferencia van a tener estos acreedores en virtud de este préstamo. Creo que hay una situación de enorme confusión, a la que no es ajeno también el hecho, usted apuntaba antes, de la rapidez con que se va sucediendo todo, ¿no? Yo de verdad me planteo, uno tiene la circunstancia, nosotros, muchos de nuestros oyentes o telespectadores tienen la circunstancia de una cierta instrucción, de leer, pero el ciudadano de a pie, ese que se guía solo por lo que diga fulano o mengano, el ciudadano de a pie iba a meter una cuña muy mala, que era ese que se fió para adquirir unas preferentes porque le decían que había liquidez inmediata si lo quería. Debe tener una confusión que no sé si se puede decir en este programa. Se puede. Me asocia a la empanada mental, ¿no? Dice, Dios mío, qué difícil debe ser entender todo esto. Así es. Por aquí. Pues cualquiera de los sí, yo siguiendo las palabras de don Manuel, que realmente da gusto escucharlo con su sencillez y su claridad, creo que es el primero que les está faltando a los políticos, es decir, están hablando primero del rescate a la banca que puede llegar hasta los 100.000 euros. Este fin de semana se habla de 130.000 millones de euros. La gente está escuchando en España estas cifras y yo creo que ya se ha mareado de ellas, porque vamos a tratar de quizás que lo puedan entender los ciudadanos. 100.000 millones de euros para la banca supone a más, si en España hay 45 millones de personas más o menos, supone a más de 2.000 euros por persona. En una familia media de 4 personas estamos hablando de más de 8.000 euros por familia, es decir, todo eso es mucho dinero. Pero yo creo que hay que tratar de acercar las cifras a los ciudadanos, que parece que no hay ningún interés porque se está buscando la confusión. Y ahora sí, es cierto, ahora mismo la noticia del día es que ya formalmente vamos a solicitar este rescate bancario, como se quiera llamar. ¿Qué cifra vamos a pedir? Parece ser que no vamos a llegar a los 100.000 millones, parece ser que tampoco a los 62.000, no sé si se habla sobre 50.000 millones, que sigue siendo mucho dinero. Creo que es una noticia, yo no quiero catalogarla como buena, pero sí necesaria. Es decir, no se puede dejar un día a los bancos, con independencia después de la responsabilidad que pueda haber en aquellas personas que han dirigido los bancos o las antiguas cajas. Pero desde luego es una noticia necesaria porque hay que rescatar a los bancos. Pero a partir de ahí hay muchas cosas que... Sin embargo, hay quien dice que no, hay que los bancos que estén quebrados, dejarlos caer. Yo creo que eso hará tanto daño a tantos pequeños inversores que realmente creo que no es bueno. Es mi opinión personal y es realmente lo que estoy pensando. Es decir, dejar quebrar un banco seguramente será dejar quebradas económicamente a muchas miles de familias que hayan invertido, con independencia de que siempre existe el Fondo de Garantía del FRO, pero se puede superar esa cifra y después veremos cuándo se cobra con un país que está tan en quiebra. Por tanto, yo considero que una garantía, una confianza en el exterior es que las entidades bancarias no deben de quebrar. Lo que sí, quizás después hay que depurar responsabilidades a los que han permitido. Pero ahora viene la preocupación, hay que devolver esto, es más deuda. Claro. Si el Estado está arruinado, vamos a deber muchísimo más. Aparte de que se sigue mandando por el gobierno español el mensaje de que debe el dinero a los bancos. Hombre, todas las noticias que si miramos desde fuera, quien va a garantizar la devolución es el FRO, es el Estado. Por tanto, que no nos engañen, es decir, si cambian las condiciones, fenomenal. Después, ¿en qué condiciones se concede? También se oculta esta función. Dice, en mejores condiciones, la prima de riesgo se supera los 500 puntos. Pues será menos del 5%, igual es el 4%, pero va a ser un interés alto tal y como está hoy en día. El plazo, no es lo mismo devolverlo en 30 años que devolverlo en 5 años. Este dinero hay que devolverlo y va a suponer realmente, creo que endurecer el crédito a los ciudadanos, más comisiones de los bancos y evidentemente si algún banco no cumple, que eso puede ocurrir, que el Estado tenga que pagar y por tanto más carga impositiva. Por tanto, ya he dicho, creo que es una medida necesaria, no buena, pero que hay que hacerla, pero realmente preocupante. Bien, en cualquier caso, todo esto se formalizará en la cumbre de la Eurozona los días 28 y 29. Sí, coincido plenamente. Las cifras son mareantes y la realidad que se nos presenta es aterradora. Evidentemente, aquí, bueno, 50.000, 62.000 o 100.000 millones, da igual.
alguien va a tener que devolverlos. Lo que resulta curioso es que les van a prestar a los bancos un dinero, y el que lo presta, al final le ponemos el nombre de Alemania porque realmente es el que tiene el dinero, no se fía ni siquiera del Estado español, por eso quiere que sea el propio Estado el garante. Es decir, nos van a prestar un dinero y hacen bien en no fiarse, porque le van a prestar 60.000 millones a unos individuos que están como están porque no supieron hacer su trabajo. Arruinaron esas entidades financieras, ellos. Y además, lo escandaloso para el ciudadano de a pie es que esta gente se está yendo de rositas. No hay responsabilidad de ningún tipo para esta gente. Bueno, estamos en una situación durísima. Hay gente que se plantea, ¿por qué no rescatan a las familias en vez de a los bancos? Y quien debe el dinero son las familias. Bueno, pues a lo mejor no es tan estúpido, no lo sé. A mí esto me desborda realmente. Pero las familias, quien más quien menos, sí ha cumplido con sus obligaciones. Porque es verdad que mucha gente se metió en hipotecas elevadísimas, pero cuando se metió en ellas, en aquel momento sí podía hacer frente a la hipoteca. Es hoy cuando están por encima de sus posibilidades, porque se han quedado sin trabajo o porque le han bajado el sueldo un par de veces. Pero en el momento que se metieron era arriesgado, porque mucha gente jugó en el filo de la navaja, pero podían. El que no podía hacerlo era el banco, que dio créditos a la ligera y ahora se ven como se ven. Y la gente que se equivocó no tiene ninguna responsabilidad. A mí eso es lo realmente preocupante. Y luego el hecho de que Alemania no se fíe de nosotros y que encima tengan razón en no fiarse. Eso sí que duele. Apuntaba, ¿no?, al eterno dilema entre la deuda privada y la deuda pública, ¿no?, que se nos dice efectivamente que es deuda privada, pero que lo más gordo, digamos, está en la deuda pública. Doctor Manuel Lestón, por lo que dicen los expertos, por lo que yo leo de los expertos. Doctor Manuel Lestón. Sí, que seguramente pues sea una mala necesidad esta de tener que acudir a un rescate bancario, pero bueno, igual no cabe otra posibilidad. En eso estoy de acuerdo con el resto de mis compañeros, porque como ya dije en otros programas anteriores, reducir lo que es el déficit aumentando la deuda no es que sea muy lógico, ¿no?, desde un punto de vista del ciudadano de a pie. Además, que se ha dicho por activa y por pasiva en muchas bitácoras por muchos contertulios, y es verdad que no va a fluir por sí mismo el crédito bancario. ¿Y por qué? Pues precisamente porque, como ya se viene diciendo desde este programa, y repito, desde hace muchos meses, los recortes no son suficientes, y aparte que no son suficientes, se ha tenido que recurrir, con la minicumbre esta de Roma del viernes pasado, a aprobar 130.000 millones de euros para fomentar el crecimiento, sin el cual no hay crédito. Vemos ahora cómo está todo interrelacionado. No es tan ilógico como a veces los políticos nos lo plantean. Y eso, unido a que el rescate parece, y cosa que me alegra, que va a ser menor del estipulado para el sistema financiero bancario, pues parece que se atemperan un poco las cosas, pero los ajustes van a proseguir. El crecimiento se va a fomentar. Este es una especie de plan Marshall, los 130.000 millones, a la europea. Esperemos que no se convierta en un plan E a la europea, y que los destinatarios sean los que realmente... Yo ahí estoy muy de acuerdo contigo, don Antonio, en que hay que fomentar quizás más al tejido productivo. Pues el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta mañana en la CEO, siguió diciendo que efectivamente que iba a fluir el crédito. Oímos las palabras de Mariano Rajoy. Pronto, a lo largo de este año, habrá nuevas medidas económicas que no tendrán más objeto, por difíciles que sean, que crecer y que crear empleo. En los días más difíciles se pueda llegar a pensar que las turbulencias que vivimos nos alejan de la ruta que hemos trazado para alcanzar ese gran objetivo. No es así. Sabíamos que llegarían, porque las turbulencias forman parte inevitable de la salida de la crisis. Sí, y menudas turbulencias. ¿Y qué les parece ahora la postura de Hollande? La postura de Hollande, que bueno, que se siente vencedor,
Y claro, todos los socialistas, tanto europeos como españoles, bueno, pues consideran que ha sido un gran acuerdo, el de la minicumbre de Roma, y que, bueno, pues que gracias a ellos se ha conseguido esto, ¿no? Yo creo que, a ver, hay un montón de expertos que están diciendo ya que solo con recortes y solo con austeridad realmente no se crece. A ver, cualquier ama de casa o cualquier familia sabe que accedes a una vivienda si te endeudas. Todo el mundo sabe que si ahorras para comprar la vivienda, nunca llegabas a la vivienda. Y si ahorrabas para comprar el piso, al coche, nunca llegabas al coche, tenías que endeudarte. Otra cosa es que te endeudes con sentido común y hasta una determinada, hasta donde tú puedes responder. Pero sin endeudamiento no hay crecimiento, y se lo están diciendo al gobierno español desde un montón de sitios. No hay que esperar a que lo diga el presidente francés. Aquí hay mucha gente que ya se lo ha dicho. Pero fue un tanto que se apuntó, ¿no? Claro, evidentemente, aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, nos apuntamos el tanto, lo cual es lícito, ¿no? Pero evidentemente eso tiene que darse, habrá que gastar, habrá que pagar lo que se debe. Y yo, de todas formas, estoy echando de menos un gobierno un poquito más fuerte, un poquito más presionador, por ejemplo. El señor Rajoy dice, va a fluir el crédito, ¿porque lo diga usted? ¿O va a hacer usted algo para que la banca haga su trabajo y el crédito llegue a las familias? Porque lo dice el argumentario. Ya, claro, pero lo cierto y verdad es que los empresarios, los pequeños empresarios, siguen sin tener dinero para mantener sus empresas, algunos tienen que cerrar porque les deben dinero y no les han pagado, y el crédito sigue sin fluir, y los bancos siguen teniendo un parque inmenso de viviendas y las están soltando con cuentagotas y no se están poniendo en el precio de mercado, siguen teniendo unos precios altísimos. Bueno, pues si usted necesita dinero y usted tiene ahí un montón de viviendas paradas, haga usted algo. Lo que no puede hacer es seguir esperando que venga papá Estado. Cuando a mí me vienen mal dadas, llamo a papá Estado. Y cuando vienen bien dadas, no. La obligación del Estado es estarse quietecito y desaparecido. ¿En qué quedamos? Bueno, don Mariano Rajoy también ha agradecido a todos los españoles su paciencia. Una última intervención y pasamos a otro tema, don Manuel. Sí, pues procuro que sea brevísima, luego no lo será. Cuando yo le decía lo del argumentario, pues usted sí, como que se reía, ¿no? No, yo me sonreía porque evidentemente el político tiene que decir ciertas cosas y a veces no sé si luego hace así un gesto como dice, me habrá crecido un pelín la nariz, ¿no? Evidentemente el rescate bancario... ¿Usted ha tenido que hacer eso alguna vez? Pues alguna vez, por supuesto que sí. El rescate bancario tiene una finalidad, pero lo que mucha gente se plantea, todo el mundo se plantea quizá, es si esa inyección económica va a representar que entre dinero y que pueda salir dinero. Hoy son muchísimos los empresarios, pequeños y modestos empresarios, medianos empresarios, que podrían tener mercado, pero que no pueden hacer frente. Hay algunos seres, seguramente muchos seres, esa palabra tan manida y yo creo que también tan maldita, ¿no? Los expedientes de regulación de empleo, ya sea de suspensión, ya sea de reducción de jornadas, al final en lo práctico es lo mismo, que están motivados, bueno, pues por esa falta de crédito, porque yo, si no es previo pago, no te sirvo materiales. Yo he visto una gran empresa, coincidencia, a veces un ejemplo vale más que 1000 palabras, que iba a comprar, pues, digamos que un tornillo, que valía 79 euros. Yo conocía al empresario de la gran empresa y mandaba pues, a un empleado y le dijo, sí, es para tal empresa. Dice, si no traes el dinero, no. Esa empresa tiene un patrimonio de los mayores probablemente de la ciudad de Vigo. Esta es un poco la situación. El cambio o aproximación al señor Hollande. El señor Hollande, yo no soy un entusiasta suyo, pero creo que ha traído un vientecillo fresco. No me atrevo a decir que sea un aire fresco, pero un vientecillo sí, y ha traído una idea que a mí me parece que no se puede rechazar. ¿La austeridad por sí sola puede promover crecimiento económico? Pues evidentemente no. El gran problema al final es el crecimiento y es la derivada inmediata que es el empleo. Dos opciones, exportamos y consumimos, son los que van a tirar de la máquina. Si me están cortando, si además incluso mis ingresos, no estoy defendiendo los ingresos de los funcionarios, que son los más fáciles de recortar, por otra parte, están más controlados, pero
si hay también esa sensación de falta de seguridad, de falta de confianza, factor importantísimo el de la confianza, y cuando hablamos de la Unión Europea también factor, porque hay una serie de juxtaposición de organismos y de superposición de decisiones. Si no exportamos, y ahí viene una idea importante que me parece que es la idea de la productividad y la de la competitividad, tenemos que ser competitivos y eso requiere trabajar más y mejor. Y si además tampoco consumimos, evidentemente nuestra producción, nuestra economía se contrae. Nosotros somos somos una economía que yo creo que es de esas que podemos llamar esponja, ¿no? que en época de bonanza crea muchísimo empleo de no extraordinaria calidad, pero que en época de crisis la esponja se va secando y según se va secando son parados, son personas que salen del proceso normal de producción. Y ante esa situación, pues tiene que haber, yo creo que algo más que austeridad. Con austeridad sola no vamos. Cuidado, eso lo enlazo con, y termino, de verdad, que termino con la deuda razonable. Es decir, lo que no podemos es endeudarnos en una deuda que luego no vamos a poder amortizar, que no vamos a poder pagar. Pero dentro de lo razonable, yo diría que con muchísimo sentidiño sí que podemos funcionar. Estupendo, vamos entonces con el segundo de los temas. Segundo varapalo para el Tribunal Supremo. Este había prohibido la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior por considerar que era continuadora de la ilegalizada Batasuna. Bueno, yo escribía aquí que ahora solamente queda que legalicen pues a Otegi, legalicen entre comillas, que lo excarcelen y que lo propongan ya a la Lehendakaritza. Don José Manuel Lestón, esto está feo, ¿no? Sí, me parece fatal como siempre, son el mismo sector progre, entre comillas. Don José Manuel Lestón, ven que tiene acento vasco, ven que él es un exiliado, digamos, él está aquí, aunque esté muy a gusto en Galicia, está aquí porque es uno de esas personas que tienen que vivir fuera del País Vasco. Ven además su fisonomía, yo le vería a usted, y bueno, pues vamos, nota que es vasco a la legua, su nariz, su configuración y demás. No sé si tiene ese RH que decía Sabino Arana y todos estos, pero bueno, adelante. No, que estoy encantado de vivir en Galicia. De hecho, también tengo raíces gallegas por la parte de mi padre, que en paz descanse, y tengo la vecindad civil gallega actualmente, lo cual no quiere decir que aun estando contento viviendo en la sociedad gallega y concretamente en la coruñesa, donde nadie es forastero, y me sienta muy a gusto, no me plantee el día de mañana si se dan las condiciones idóneas para el regreso, no solo de mí, sino de los más de 300.000 exiliados vascos, porque son vascos por ser españoles, y son españoles por ser vascos. Si se dan las condiciones idóneas para ese regreso y al mismo tiempo se les posibilita la votación, no me planteo el volver, independientemente que ahora estoy muy a gusto y de momento no está dentro de mis planteamientos más a medio o largo plazo. Bueno, centrándonos en el tema, pues ha sido el mismo sector progre de jueces del Tribunal Constitucional el que ha enmendado la plana por segunda, bueno, en teoría creo que fue por tercera vez, porque había también otro partido, creo que anterior a Bildu, que era Iniciativa Internacionalista. Estoy hablando así un poquito de memoria. Sí, yo tengo idea de que no segundo, pero bueno, puede haber más. A fin de cuentas, lo importante es que las dos últimas veces, que son las de Bildu y las de Sortu, que significa salir, la traducción al euskera, salir, nacer, brotar, surgir, son dos sentencias infames para un verdadero Estado de Derecho. Y a veces en estas sentencias, pues yo sintiéndolo mucho, porque yo siempre he tenido una tendencia un poco de centro-derecha, y no me importa decirlo, porque vivimos en democracia, o por lo menos aparentemente eso es lo que parece, es verdad, es el mismo sector progre, pero llevamos 6 meses con otro gobierno que no ha buscado el cambio, como siempre se busca, lo mismo que en la presidencia de la Radio Televisión Española, el cambio de
de los asientos, ¿no?, por decirlo de una forma. Entonces, claro, esto ya era previsible. Si Don ya en la José Manuel, pero es que legislatura estamos anterior, siguiendo, parece ser, la hoja de ruta de Rubalcaba, y es que dependemos de los anteriores pactos. efectivamente, y precisamente esto viene más o menos a colación de otro tema, que es el de los encuentros entre víctimas y los verdugos. Sí, eso lo tenemos después, sí. Que es la justicia restaurativa. En este momento el Gobierno no está practicando una justicia retributiva, que es la justicia que se tiene. Según tienes un castigo proporcional a la pena, o infracción cometido. La justicia reiterativa, uno de sus valores centrales precisamente es ese, el encuentro entre víctima y verdugo. No se me adelante al tema, que Sí. es el siguiente. Vamos con el tema de la ilegalización y toda la reacción que esto ha provocado, que todo el mundo está en contra, excepto el partido Pachi López, por ejemplo, ¿no?, que siempre ha sido más partidario de los asesinos que de arropar a las víctimas, ¿no? La AVT se va precisamente a presentar una querella contra los miembros del Constitucional que votaron a favor, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta querella yo creo que está bien planteada, pero no va a ser muy viable. Y yo creo que incluso ya se presenta así porque últimamente la AVT no ha tenido, no digo su mayoría de socios, sino la presidenta en concreto, porque la AVT como asociación es una asociación gloriosa, de gloriosa trayectoria y que siempre ha luchado por los derechos y libertades. Pero en este caso la AVT, aunque haga eso, no creo que llegue a buen término y debería de centrarse más en constituir un movimiento con el resto de la sociedad civil, no solo las víctimas directas, para centrar... Porque no están ustedes nada contentos con la nueva directiva, ¿no? Parece que hay... Bueno, don Antonio. Es un tema dificilísimo, en el que además resulta muy complicado adquirir un criterio y mantenerlo en el tiempo, sobre todo si uno no tiene, como el señor Lestón, esa implicación personal. A ver, a mí me parece que la justicia está dando un pésimo ejemplo. No sé qué pensará el señor Anguita. Es buenista, claro, en este caso usted. Que los dos tribunales más importantes que tenemos discrepen tan radicalmente en una cuestión tan fundamental, a mí me parece pedagógicamente nefasto. Punto uno. Que estamos acostumbrados por otro lado, sí, y les preguntamos claro, así la gente opina lo que opina de la justicia. Punto dos, a ver, evidentemente, es innecesario decir aquí que la solidaridad y el apoyo y el cariño con las víctimas, eso es absolutamente innegable. Uy, cuando me empieza así... Problema, claro, vienen los problemas. La policía nos está diciendo sistemáticamente que esto es un entramado más de ETA, y la policía española sabe mucho de terrorismo. Y esto es así, esto es verdad, seguro, son un entramado de ETA. Problema, me tomé la molestia de ir a los estatutos de Bildu. Me quito las gafas porque con la presbicia no veo. Y dice: posición clara e inequívoca de actuación por vías exclusivamente políticas y democráticas, compromiso de conformar un escenario de paz y respeto a los derechos individuales y colectivos, ruptura con el pasado, impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia o por partidos que fueron ilegalizados por razón de su connivencia con la violencia. Deseo de contribuir a la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular la de ETA. Reconocimiento y reparación de todas las víctimas. Sí. Irreprochable. Y ¿Me lo creo? no. Pero pueden poner que también persiguen la santidad en este mundo. Ahí está. Son irreprochables y muy listos y tienen abogados muy inteligentes. Bien. Problema, pues que la policía va a tener que seguir haciendo su trabajo, que es meter en la cárcel, bueno, la policía no los mete en la cárcel, pero los detiene. Bien. Y busca las pruebas para que estos individuos acaben en la cárcel. A mí lo que me llama la atención es que el Tribunal Constitucional pues dice que el Tribunal Supremo que había vulnerado el derecho fundamental de la asociación, el derecho fundamental a participar en política. Claro, pero por otra parte, y el Supremo dice que el Constitucional se extralimita y se pone a leer el Estatuto de Sortu cuando eso no venía al caso.
Claro. Pero por otra parte, el Supremo se ha visto obligado a rectificar, a aclarar que no había tenido en cuenta pues los fundamentos por los cuales había determinado ilegalizar a esta El problema del País Vasco, asociación a ver, política. hace años tuvimos en la empresa en la que yo trabajo, en la empresa radiofónica en la que yo trabajo, habíamos entrevistado a Arzallus. Y recuerdo el compañero que llevaba el informativo le preguntó: señor Arzallus, si mañana ETA el tema era de ETA, no, miento, no, el tema era la izquierda abertzale. Si mañana ETA vuelve a matar o esta gente no reconoce esta violencia, usted dijo sí, inmediatamente, es decir, posicionamiento de las víctimas. ETA mató como a las 2 semanas y volvió al discurso de siempre. Claro. El problema de ¿Qué la vamos a sociedad esperar de vasca Arzallus? es absolutamente complicadísimo, porque además, claro, ETA debe ser el único movimiento terrorista del planeta que tiene el apoyo social que tiene. Ya. Ningún otro tiene ese Pero apoyo. también en Y de Alemania... ahí radica el que lleven 40 años asesinando Ya. y sigan teniendo el predicamento que tienen en la sociedad vasca. Es decir, a mí me parece una locura que alguien le pegue un tiro en la nuca a un señor atado con las manos a la espalda y que a alguien eso le parezca normal. Esa gente está enferma, Bien. pero son miles. ¿Qué hacemos con ellos? Sí, pero eso no les da la razón. No, evidentemente. También Hitler, también el pueblo alemán, pues No, sí, llevó llegó a al poder Hitler con al unas poder elecciones, y en unas efectivamente. elecciones, y Claro. también hay, qué sé yo, pues un partido en Alemania que quiere legalizar la pederastia, y bueno, pues son también varios miles, miles. Don Manuel. Yo estaba pensando en mi contradicción personal, porque estaba pensando, digo, somos un gran país, lo ha dicho el señor presidente del gobierno bien recientemente, en más de una ocasión, y al mismo tiempo yo estaba pensando y digo, qué tristeza de país. Un país en el que tenemos crisis de principios y crisis de instituciones. Cuando yo era mucho más joven, o cuando era joven, que ya no lo soy, la palabra Tribunal Constitucional me inspiraba un respeto, una seriedad, algo una idea de principios, de pureza en su proceder. Cuando fui creciendo y me acuerdo de algunas sentencias, desde la de Rumasa a otras como la del Estatuto de Cataluña o a esta tan reciente, digo, pues sigo en la confusión. ¿Por qué sigo en la confusión? Porque yo creo que alegar la vulneración de derechos fundamentales siempre, dado el amplio contenido de esos artículos 14 y siguientes, me parece que es la sección segunda del capítulo primero del título primero de la Constitución, siempre se puede encontrar un cauce en manos de un abogado, decía don Antonio, de un abogado listo e inteligente, siempre se puede encontrar un cauce. No sé si tendrá razón doña Esperanza con aquello de Sí. que el Tribunal Constitucional sea una sala especial del Tribunal Supremo. No, es que eso lo dice Esperanza Aguirre ahora, ella dice que desaparezca. Se ha dicho, y se ha dicho además por estudiosos, no quizá con la vamos a decir, oportunidad política, Sí. porque doña Esperanza Aguirre es una señora inteligente y sabe aprovechar el momento, pero se ha dicho por estudiosos, por constitucionalistas solventes. Segunda idea que yo dejaría sobre el tapete es que al final no sé si ha habido rechazo de la violencia. Desde luego, condena, no. Condena, no. Ni lo espere nunca. Y tercero, esto debe ser evangélico, ¿no? Por sus obras les conoceréis. Pues cuando venía hacia este estudio escuchaba que el Ayuntamiento de San Sebastián iba a subvencionar, me parece que eran 9.000 euros. Sí, o algo 9.000 euros. Sí, es Amaiur, que es, pues no sé si la otra cara o una de las múltiples caras de esta gente. En esta situación, pues uno cree que, porque precisamente por sus obras le están ratificando, que respetará
pero no acatará la decisión del Tribunal Constitucional. No acatará en el sentido de tener que discrepar, ¿no? Puede acatarla, pero si discrepa... Yo me quedo en el Supremo, y pues sí, la noticia de hoy era que Bildu podría ser ilegalizada por incumplir el fundamento 15 al financiar eso que decía usted, de gastarse 9.000 euros en financiar un vídeo haciendo apología de los presos de ETA. Saltamos porque usted todo, mejor que opina. sí. ¿Qué opino? No hay problema. Es que Es labor más autorizada. vamos a comprar unos stores para poner aquí. No, es que él es fiscal, entonces él no puede, a veces puede, pero a veces no puede, y entonces, mire, a su criterio, usted sabrá si puede. Diga lo que puede. Alguna cosilla. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, como digamos la última instancia en España, requiere evidentemente acatamiento y respeto, y como jurista o como fiscal tengo que decidir que la sentencia constitucional está ahí, después si como cuestión personal la valoramos o no, o estamos o no estamos de acuerdo. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué es lo que no me gusta? La Constitución española, que creo que es la garantía de nuestra convivencia en paz, dice: España es un Estado social y democrático de derecho. Su artículo 1 propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político. ¿Cuántas cosas? ¿Cuál es quizás el problema? El Constitucional es el garante de la Constitución. El problema es cómo se elige al Tribunal Constitucional. Ahí está el quid de la cuestión. Cuando los partidos políticos, en vez de elegir a juristas de reconocido prestigio, eligen a juristas que están al servicio del partido político. Y esto se convierte en una mayoría de tendencias. Cuando se utiliza, no quiero decir una palabra muy fuerte por respeto, pero cuando se tiene un Tribunal Constitucional al servicio o determinados miembros del Tribunal a las personas que lo han elegido y siempre están votando en bloque, siempre, entonces algo está fallando en nuestro sistema. A partir de ahí nos encontramos sentencias como esta, muy tristes, porque realmente España, no digo que es el único país del mundo, pero permitir que se presente un partido que está en contra del Estado español, que está en contra de la democracia y está en contra de la libertad, es muy grave y muy preocupante. A partir de ahí, mañana mismo, ¿qué pasa si un partido pro-nazi se quiere presentar a las elecciones y defiende el exterminio? Y también hace unos estatutos muy bonitos. ¿Se le va a dejar presentar? Porque hay mucha diferencia entre unos y otros. Creo que muy poquita. Pues creo que es un día para mí. Lo voy a dejar simplemente así porque no quiero hacer otras valoraciones porque no puedo. Bien. Pero es un día triste. Excelentes palabras, las cuales acepto y además acato, por supuesto. Continuamos con este tema, pero con otra vertiente, sobre las reuniones que está habiendo propiciadas por el Ministerio del Interior entre asesinos, entre presos de ETA y víctimas. En esta pieza vemos lo que está ocurriendo ahora y también las palabras de Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado por ETA. Ordóñez. Un día después del que ha calificado como un muy duro encuentro con Valentín Lasarte en la prisión alavesa de Zaballa, Consuelo Ordóñez ha relatado a los periodistas sus impresiones sobre esta reunión de cerca de 2 horas con el preso etarra, condenado por el asesinato de su hermano, el político del PP, Gregorio Ordóñez. Me pidió perdón, sí, me pidió, y probablemente estuviera arrepentido, sí. Por la propia naturaleza del delito, es imposible que yo pueda perdonarle. Yo ya se lo dije, claro. Le dije, yo lo siento, no, yo no te puedo perdonar. Yo no te puedo perdonar, yo estoy viva aquí. Pero el que te tenía que perdonar está muerto. Consuelo Ordóñez ha criticado que Lasarte no le contestara sus preguntas sobre la identificación de terroristas que cometieron atentados y que están sin esclarecer, y que tampoco diera ningún dato sobre quién ordenó o inspiró el asesinato de su hermano el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. Bien, comentarios a este respecto. Sí, que yo he estado escuchando por la tele al mediodía las palabras de esta persona tan valiente, que es al igual que su hermano, al que yo pude conocer, Consuelo Ordóñez, y cuando estaba, me llegó bastante al corazón y también al sentimiento, cuando estaba hablando de su encuentro con él, que fue muy generosa por su parte, no solo en entrevistarse con el asesino de su hermano, sino también en el trato que le profirió al mismo, le hizo la siguiente pregunta:
¿A ti alguien te ha dicho que tienes que colaborar con la justicia, que tienes que delatar para el esclarecimiento, como el resto de otros compañeros tuyos presos en las cárceles, para el esclarecimiento de los más de 326 casos sin resolver? Y le respondió taxativamente, tajantemente, que no, que nadie. ¿Qué pasa? Esto forma parte, pues, como antes dije, de uno de los valores centrales de la justicia restaurativa, que es lo que, por la línea por la que va el gobierno, aunque a veces se niegue el tema, ¿no? Que es una teoría que intenta suplantar o reformar el Código Penal para que la justicia retributiva, que moralmente es más aceptable que la restaurativa, sea desplazada por esta última. Esto viene a colación de lo siguiente: estamos asistiendo, y yo en mis escritos lo escribo así de sencillo, a una segunda transición. Hubo una primera, la transición que conocemos española a partir del año 78, que se concedió a los nacionalistas bastantes prerrogativas, privilegios, y estos, pues bueno, pues fueron cogiendo un poquito de brazo, estirando, y al final, bueno, desmembraron a todo el cuerpo que sería el Estado de Derecho actual, la nación. Y esto lo hicieron poco a poco, y siempre en base a que al final se les iba a atraer a posturas más democráticas o más posibilistas desde el punto de vista democrático, pero es que al final les van a hacer lo mismo. Cuando se aplique este tipo de trabajos con ellos, que ya están en Anclares, que hay como dos velocidades, porque uno es el plan integral de reinserción de Rajoy y otro es la vía en Anclares. El plan integral es igual que la vía en Anclares, con algunas reformas, porque elimina el pedir perdón a las víctimas. Entonces eso a los presos no les enfrenta con la banda, y al mismo tiempo, al eliminar eso, nivela a los otros presos de la vía en Anclares, tipo Valentín Lasarte y otros, que sí tenían la obligación de pedir perdón a las víctimas, independientemente que haya encuentros o careos entre víctimas y verdugos. O sea, que ellos van a mejor, don Manuel. Claro. Sí, yo la verdad es que sigo muy poco esto, porque soy un convencido de que la justicia no tiene solo la finalidad, o la cárcel, mejor dicho, la finalidad de infligir una pena, sino también de recuperar. Pero hay que recuperar aquello que tiene voluntad de ser recuperado, y si no, la vieja canción que yo nunca sé si era de Víctor Manuel o de su mujer, déjame en paz que no me quiero salvar. Bueno, pues sabemos que hay algunos de estos elementos con forma de personas que no va a ser posible recuperarlos, y ellos tendrán que sufrir la correspondiente condena y el tiempo que esté establecido. Que se haga todos los esfuerzos para la recuperación, me parece bien. En cuanto al caso... Pero estamos pagando precio, sí, ¿no? Sí, precisamente. En cuanto al caso de la hermana de Ordóñez, al que yo conocí también en un acto político en Valencia, recuerdo perfectamente, me impresionó algo que ella dijo, con más o menos, que no puedo tampoco perdonar al que le impidió a mi hermano conocer a su hijo. Ajá. La dimensión humana, nada justifica la muerte del hombre por el hombre. Don Antonio, que yo estoy a favor del perdón, pero una cosa es el perdón individual con quien te hizo daño, con quien mató a tu padre, y otra cosa es la escenificación, este teatro, esta especie de show puesto en marcha por el Ministerio, o que venía quizá pues diseñado de antes. Don Antonio. Yo entiendo que una víctima del terrorismo necesite enfrentarse con el verdugo. Yo probablemente no lo haría, ¿no? Pero sí entiendo que la gente necesite verle la cara y decir, bueno, ¿por qué? Que no tiene respuesta, porque al final esta gente no tiene respuesta, porque es decir, su barbarie les ha aniquilado la inteligencia. Es muy triste. Han abusado siempre de la generosidad del Estado. Yo a veces creo que el Estado es más generoso con ellos que con un ladrón de gallinas. Claro. Tiene esa descorazonadora impresión. Es que yo estoy segura de que muchos ladrones de gallinas, nada más robar la gallina por ese momento malo, están casi arrepentidos. Y están diciendo, si pudiera volver atrás, no lo haría, ¿no? Somos un Estado muy garantista, por fortuna,
Y entonces aprovechan todos esos recovecos que tiene un Estado garantista como el nuestro. Los aprovechan muy bien, porque la verdad que es gente muy inteligente. Yo creo que la solución aquí, que no la hay, es decir, la solución como este es el recetario que hay que seguir para que esto se arregle, yo creo que no, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque hay más de, ¿qué?, 200, 300.000 personas en el País Vasco que están en esta línea. Esto no se puede reconducir así como así, ¿no? Pero yo creo que la policía tiene que seguir haciendo su trabajo, habrá que potenciar la colaboración con Francia. Desde que Francia colaboró, desde que Francia dejó de ser el refugio caribeño de esta gente, las cosas se les pusieron muy duras. Mientras Francia se reía y miraba para otro lado, las cosas les fueron muy bien. Cuando le mataron a una gente en Francia y dijeron, la grandeur, hasta aquí podíamos llegar, es cuando ETA empieza a tener problemas. Y luego lo de la cárcel. Evidentemente, la cárcel tiene dos papeles, reinsertar, pero también pagar por lo que has hecho. Bueno, pues vayamos a aplicar la doctrina Parot, y un señor que ha puesto una bomba en Hipercor, ¿qué menos que cumpla 30 añitos? ¿Qué menos? ¿El señor fiscal puede decir algo? Sí, ¿no? aquí yo creo que se puede opinar con bastante pues libertad. Venga, opine, venga. Pues ahí está. Primero, yo creo que Consuelo Ordóñez ha dado un ejemplo de coraje, que deberían de tomar ejemplo muchos políticos, y me temo que no lo van a hacer, porque las palabras de ella han sido de una realidad de lo que está sucediendo. Me ha pedido perdón. ¿Alguien le ha dicho a usted que tiene que colaborar y decir que otros presos que usted conoce que otros etarras, no presos, por desgracia no están presos, que están en busca y captura, quiénes han sido los autores? No me piden colaboración, solo que pida perdón. Y con eso usted ya va a tener posibilidades de salir de la cárcel. Hombre, por Dios, por favor, ¿a qué está jugando un Estado, digamos, de derecho? Entonces, a partir de ahora, si todos somos iguales ante la ley, como estaba diciendo muy bien don Antonio, al que roba una gallina, no voy a poner incluso a otro de un nivel parecido, a una persona que mata sangre frío en un robo a una entidad bancaria, le pega un tiro a un empleado, lo mata, ¿se pide perdón también lo sacamos enseguida de la cárcel? Creo que no, pues si todos somos iguales ante la ley, lo mismo. Me alegro de que usted haya pedido perdón, hombre, por lo menos ha sabido reconocer su culpa. Usted ahora cumpla su condena e igual el último tramo, si realmente esté reinsertado, pues ya veremos si tiene lo que es la libertad condicional, pero usted de momento está cumpliendo los años. Si son 30 años, 30 años. Creo que no hay otra justicia para las víctimas, que cumplan íntegramente sus condenas. Y yo todavía tengo esa pequeña esperanza de que esto ocurra, porque creo en la justicia. Y si los terroristas salen de la cárcel sin cumplir su condena, no sé yo hasta qué punto aquí tenemos justicia. Cree en la justicia, todos queremos creer en la justicia, pero tenemos que seguir luchando para que la justicia funcione y vuelva a ser ese arquetipo inalterable. Y que no nos olvidemos de las víctimas, porque realmente quienes están sufriendo son las víctimas, y un Estado debe de proteger y amparar a las personas que son víctimas de un delito, y esta gente lo ha sido, y por tanto nuestra protección es que los asesinos o las personas que pertenecen a ETA cumplan es que su es condena. muy breve ya, muy breve, porque vamos con el último de los temas, que ya hemos agotado el tiempo. Breve. 30 segundos. Sí, que precisamente el Plan Integral de Reinserción del Gobierno y estos careos que están dentro del mismo diseño seguido desde el Gobierno anterior por este actual, precisamente todo eso va en una línea, y es que no resta capacidad negociadora a la banda terrorista porque no enfrenta a los propios presos con su organización, esa que les mantiene en una férrea disciplina. Ahí lo dejo. Bueno, pues continuará, ¿no? Sí. Continuará, como se dice en las series. Bien, pues continúan las noticias sobre las cajas, sobre Nova Caixa Galicia Banco. Hay prevista, parece ser una comisión para después del verano. El BNG tenía previsto presentar una moción para que se apartara de las cajas a los señores Gayoso y Varela, pero bueno, sabemos que hoy ha dimitido el señor Varela. Por otra parte, tenemos por aquí una noticia para comentar de la Fiscalía Anticorrupción, que está investigando varias denuncias presentadas por particulares y por colectivos contra algunas entidades bancarias y contra sus exgestores. Nova Caixa Galicia pagó a sus gestores más de 63 millones de euros. Bien, don Antonio. Sí, bueno, pues yo lo único que diría de que menos que se dimita, ¿no? Claro, no, que menos, aún queda algo de decencia, enhorabuena, ¿no?
Lo único, la propuesta esta del bloque, por favor, no, más comisiones de investigación parlamentaria, no, por favor, con mis impuestos, más dietas... ¿Pero por qué no la va a haber? No, porque no sirven para nada, las comisiones parlamentarias, es el timo de la estampita, no sirven absolutamente para nada. No, ponga usted a funcionar las investigaciones judiciales y empiece usted a hacer pasar a esta gente por el banquillo y vamos a ver qué han hecho, cómo han hecho, vamos a hacer auditorías de cómo se gestionaron estas cajas, pregúntele usted a directores que tiene usted o que tuvo en pueblecitos de Galicia, que saben muy bien cómo se funcionó, cómo trabajó esta gente y cómo hundieron Caixa Galicia y Caixa Nova. Pregúnteles usted a esta gente y empiece usted a llamar a un tribunal a Méndez, a Galloso, al señor Varela y a muchos más, esos 18, por ejemplo, a los que el señor Galloso blindó un mes antes de la fusión. Y ya verá usted cómo al final esto se puede ir aclarando un poquito. Pero comisión parlamentaria, ¿para qué? ¿Para que nada se mueva? No, ya... Suscribo todo lo que ha dicho y además, ¿por qué no una comisión parlamentaria? Porque les vamos a seguir pagando dietas con sus impuestos y los míos, mujer. Se suscita el debate y algo siempre se puede aclarar. Y además, bueno, si hubo comisiones en otros lugares a propósito de otras cajas, pues ¿por qué no haberlo? Don Manuel. Sí, dos cosas, nada más. Una primera, que no me extraña la dimisión de don Mauro Varela. Su última intervención no fue precisamente un ejemplo de intervención afortunada. Y en segundo lugar, claro, don Antonio y los otros dos tertulianos son personas muy inteligentes y yo me sumo claramente a lo que ellos dicen. Y no lo hago por vago, lo hago porque comparto sus criterios. Responsabilidades. A mí me da mucha pena. Pero me da mucha pena el pensar que Caixa Galicia, Caixa Vigo, Caixa Nova, que para uno en cada pueblo eran casi una institución, eran una parte del funcionamiento en cualquier aldea. Puedo decir Sober porque es mi aldea, ¿no? Bueno, pues a Caixa era el lugar donde iban los viajetes a cobrar, donde se pagaban una serie de recibos, era algo que formaba parte del paisaje y del paisanaje. Y era una institución respetada y respetable. Y de repente nos hemos dado cuenta que detrás de todo eso, además del gran servicio que han rendido, por ejemplo, en Vigo, Caixa Nova, en cuestiones culturales, la colaboración con el ayuntamiento ha sido enorme. Pero además de eso, pues parece que habían hecho algunas trampas. Y esas trampas exigen responsabilidad. ¿Y por qué exigen responsabilidad? Por ejemplo, ¿qué trampas? Pues lo ha dicho don Antonio bien claramente, ese blindaje, oiga, con pólvora ajena dispara cualquiera, ¿eh? Bueno, pues hay que depurar responsabilidades. ¿Y por qué hay que depurar responsabilidades? Porque el que lleva una institución a su desgracia o a su ruina, hay una responsabilidad cuando la quiebra, la suspensión de pagos. El concurso, para que no diga el señor fiscal que no me sé la modificación de sus últimas de la legislación, ya no son últimas, que es la ley 22/2003, quiero recordar. Bueno, cuando hay una culpa, habrá que depurar responsabilidades. Lo que duele a la ciudadanía es que decir, estos señores llevaron la entidad a este lugar y ahora se van para casa de rositas y además multimillonarios, claro. Es que un empresario que tiene una empresa suya, que arriesga su dinero, si se demuestra que la manda a la quiebra por una mala gestión, creo que tiene una responsabilidad penal, ¿no? Sí, la quiebra por culpable, alusiones, ¿no? Don Antonio, sí. Es que creo que esto también puede estar vinculado, pues algo que además se está pidiendo la ciudadanía, que nadie se vaya de rositas. La Fiscalía Anticorrupción está investigando el cobro de 1000 y pico millones, el primer rescate que tuvo Caixa Galicia del FROD, con el dinero de otros españoles, y la utilización que se hizo de ese dinero, que igual en parte fue para blindarse. La Fiscalía parece ser que va a actuar penalmente contra determinados responsables de Caixa Galicia. Ahí puede estar también el motivo de esta dimisión. Vamos a ver hasta dónde llega este procedimiento judicial que parece que se va a iniciar contra varias personas, y no ya por cuestiones civiles, sino
por posibles delitos, que no quiero adelantar nada, por respeto a, parece ser, a aquella que se interpone, y veremos a qué sucede, pero igual aquí estamos, se van a depurar responsabilidades penales. Sí. Desde luego está la Fiscalía a tope, haciendo horas extraordinarias, entre eso, las preferentes, etcétera, etcétera. Don José Manuel Lestón. Sí, que aparte de que habrá que depurar algún tipo de responsabilidades penales, también en base a la investigación que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción, mucha gente, o bueno, más de uno, ya empieza a renunciar a las indemnizaciones que han cobrado, ya sea en cuestión de pensiones, prejubilaciones, etcétera. Entonces, más que nada se han visto como Caperucita cuando le viene el lobo, ¿no? Pues claro, tienen que recular un poco su situación personal hacia lo que es una normalidad racional, porque si no han gestionado supuestamente bien las cajas a las que ellos dirigieron, menos van a obtener unos beneficios tan pingües y exorbitantes como con unas condiciones de blindaje hacia sus propios intereses personales. Pues nada, continuaremos hablando de este tema y de otros temas más. Ya saben que esto continuará el próximo miércoles. Una pregunta que les quiero lanzar ya para terminar, para irnos. Realmente la crisis económica financiera ha sacado a la superficie realmente todo lo que estábamos haciendo mal, ¿no? Está demostrando que éramos unos auténticos, no sé, pues como primero cretinos y luego pues embaucadores. Es que muchas veces las sociedades, igual para crecer y tener nuevos impulsos, parece ser que se demuestra históricamente, una crisis hace sanear muchos comportamientos, digamos, viciosos o corruptos de muchas partes de la economía, e igual esto, que ahora vemos tan mal, puede que entre unos años suponga otro gran crecimiento, esperemos que sea así. Entonces, es cierto, se está sacando, y realmente la ciudadanía ahora ya se ha cansado, por ejemplo, en España, de los privilegios de los políticos. Es que ahora los conoce, realmente. Exactamente, de todo lo que se podía hacer, de muchas cosas consentidas, y hay que salvar a la clase política, que hay gente que trabaja por el bien, pero evidentemente aquellos que se prevalecen de su situación política para beneficiarse en su propio beneficio, la sociedad ya no está dispuesta a consentirlo. Entonces, si ya vale para eso, ya hemos alcanzado bastante. Nada, es el trigo y la cizaña. Sí, yo ¿Estamos creo, al fin de una era? ¿Estamos al fin de una era, de un imperio, de una manera de vivir, de...? Hombre, va a producirse una situación que yo creo que nos preocupa muchísimo a los que tenemos hijos, ¿no? Que es posible que nuestros hijos lo tengan más difícil que lo hemos tenido nosotros. Hablo desde la experiencia de los que somos sesentones. Evidentemente, la crisis se ha llevado por delante también a quien había sido responsable y a quien había hecho las cosas bien, pero en la crisis, es decir, no se equivoca o no tropieza el que no toma decisiones. Hasta ahí seguramente estamos de acuerdo. A partir de ahí viene el mundo de las responsabilidades, pues por dolo, culpa, negligencia, llamémosle pillerías. Y, por supuesto, yo creo que hay la necesidad de un principio de igualdad para todos. Y de lo que no podemos es haber cometido en la gestión del negocio dolo, culpa, negligencia, en fin, omisión de todo tipo de cuidado, y que encima me vaya de rositas y además blindado. Claro. Yo creo que eso rechaza ese principio de igualdad. Hasta aquí entonces, don Manuel, pues muchísimas gracias por haber participado. ¿Estuvo a gusto? Muy a gusto, muchas gracias a usted. ¿Dispuesto a volver? Dispuesto a volver, muchas gracias a usted y muchas gracias a los compañeros. Con compañeros tan sabios está uno encantado. Pues esperamos en una nueva oportunidad, don Antonio. Muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias por haberme invitado. Nos divertimos muchísimo, así que cuando usted quiera. Claro que sí. Don Luis Anguita, muchísimas gracias. Pues lo mismo, y como mucho siempre. éxito, como siempre, con la novela, con las firmas y demás, 7 de julio. Gracias por recordar siempre las novelas, que realmente se agradece. Claro y que hablando sí, de qué la menos, tertulia, qué menos. Como siempre, es que estar aquí es un placer. Y cuando en la vida que hay tanta complicación, se tiene pequeños placeres, pues hay que disfrutarlos. Muchas gracias por lo que nos toca. Don José Manuel Lestón, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Siempre están muy bien esos apuntes. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.